Hola, en este vídeo vamos a hacer una de las primeras aplicaciones de la trigonometría, que es resolver triángulos rectángulos. Son unos ejercicios muy sencillos que, si conocemos las definiciones de las razones trigonométricas, podemos hacerlos con facilidad. Pues vamos al primer ejemplo, que haremos un par de ellos. Nos dan un triángulo en el que nos dicen uno de los lados, en este caso la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y uno de sus ángulos. Para resolver un triángulo necesitaremos siempre tres datos. Aquí nos dicen 10 centímetros, nos dicen 20 grados, pero hay un dato más, que nos dicen que es un triángulo rectángulo, por lo tanto también me están dando este ángulo. Entonces, ¿cómo puedo resolver? Yo tengo que buscar una razón trigonométrica que incluya a este lado, que es la hipotenusa. Por ejemplo, podría empezar utilizando el seno del ángulo alfa. El seno de este ángulo alfa, si aquí ponemos letras, y a esto por ejemplo lo llamamos A, ya esto B, va a ser el seno del ángulo, es cateto opuesto, B, partido de la hipotenusa, que es 10. ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Pues voy a necesitar, sin ninguna duda, mi calculadora. Y entonces a la calculadora iré y le preguntaré cuál es el valor del seno del ángulo de 20 grados. Y me dice que es 0,342. Entonces sé que esto es 0,342 y entonces B partido de 10, esto me permite calcular B, despejando sin más, 3,42. Ojo, si las unidades son centímetros, aquí también lo es. Una buena costumbre es, cuando estás haciendo este tipo de ejercicios de trigonometría, o en otro cualquiera también, primero, asegurarte que tienes la calculadora en grados y no en radianes, y luego, cuando vamos teniendo los resultados, ir pasándolos al diagrama para saber qué datos son los que ya tengo, los 3,42 centímetros. Ahora, el problema puede tener muchas posibilidades. Si me dejan usar la calculadora, pues yo lo mismo que hice con el seno, podría haber hecho con el coseno, aplicar la definición del coseno del ángulo, y entonces decir, vale, el coseno del ángulo alfa va a ser, en este caso, cateto contiguo a partido de hipotenusa 10, cateto contiguo a partido de la hipotenusa 10, y como este ángulo alfa es de 20 grados, pues ahora voy a la calculadora a preguntarle cuál es el coseno de 20. Tecla de coseno, 20 igual 0,94. 0,94 sería igual a partido de 10, con lo que este cateto A nos queda 9,4 centímetros. Las soluciones es bueno remarcarlas, y te decía, como siempre, ir pasándolas al diagrama y poniendo también las unidades. Nos salía 9,4 centímetros. Una cosa más, recuerda que resolver un triángulo es hallar todos sus lados y todos sus ángulos, con lo cual, vale, si este ángulo es de 20 grados, como la suma de los ángulos de un triángulo tiene que sumar 180, pues entonces este es 90, los otros 90 tienen que repartirse entre estos dos, de manera que si este ángulo es de 20 grados, este lógicamente va a ser de 70. Y con esto tendríamos resuelto este triángulo. Insisto, debes empezar por buscar una razón trigonométrica que incluya el ángulo que tienes y el lado del que te están hablando. También es verdad que cuando tenías la hipotenusa y el cateto, podías haber resuelto el tercer lado por Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras, pero dado que estamos en trigonometría, resulta mucho más sencillo hacerlo así. Y vamos ahora a hacer un segundo caso. En este segundo caso de resolución de triángulos rectángulos, me vuelven a dar un lado del triángulo, en este caso un cateto, y de uno de los ángulos, en vez de decirme el valor del ángulo, me dicen el valor de una de sus razones trigonométricas. Me dicen que el seno de este ángulo es 0,8. Pues igual que antes, yo voy a tener que calcular los otros dos lados. A este puedo llamarlo por la letra que quiera A, y dado que esto es la hipotenusa, voy a llamarla H. Entonces, si me dicen el seno de este ángulo alfa, dado que el seno es cateto opuesto partido de hipotenusa, yo podría empezar a resolver directamente, sabiendo que el seno de alfa
es ese cateto opuesto que me han dado partido de la hipotenusa y que el seno de alfa era 0,8, que era el dato que me daba el problema, 20 partido de h, despejando h, me queda 20 partido de 0,8 y 20 partido de 0,8 sale 25. Lo efectúo con mi calculadora, en este caso el resultado es así de sencillo. Recuerda que cuando voy teniendo datos los voy pasando al triángulo para saber qué es lo que me tiene que salir. Bien, pues ahora el problema puede tener muchas posibilidades. Una posibilidad es que me dejen usar la calculadora, y si me dejan usar la calculadora, a partir del valor del seno del ángulo, yo puedo saber el ángulo, y cuando sé el ángulo, sé el resto de razones trigonométricas. Yo daría a la tecla de Shift o segunda función. Te dejo un vídeo aquí abajo explicando con detalle la forma de usar la calculadora en trigonometría, viendo el detalle de las teclas que tienes que dar. Pero si yo sé que el seno es 0,8, daría Shift o segunda función, la tecla de seno, 0,8, y me dice un ángulo que sale 53,1, pues entonces ahora de este ángulo yo puedo preguntarle a la calculadora el coseno, y si le pregunto el coseno de ans, coseno de lo que me acaba de decir, me sale 0,6. Pues resulta que si el seno es 0,8, con la calculadora acabo de calcular que el coseno de este ángulo es 0,6. Si no me hubiesen dejado usar la calculadora, ¿qué es lo que tendría que haber hecho para a partir del seno hallar el coseno? Aplicar la ecuación fundamental de la trigonometría, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, sustituiría aquí 0,8 al cuadrado más coseno cuadrado de alfa igual a 1 y acabaría llegando igual, haciendo las operaciones, a que el coseno de alfa es 0,6. Esto no habría diferencia, lo único que tendría que haber hecho unos pocos pasos más. Bueno, pues ahora que sé el coseno, ¿qué es lo que voy a ver? Porque calculé el coseno para poder aplicar que el coseno del ángulo alfa es igual a el cateto contiguo partido de la hipotenusa, que ya la había calculado, que era 25, es decir, 0, el coseno había dicho 0,6, es igual a partido de 25, pues A es igual a 0,6 por 25, A nos sale en este caso, puesto para que salgan números facilitos, 15 centímetros. Pues resulta que paso este valor aquí. Eso sí, si me pidiesen el valor de los ángulos, tengo que hacer el arco cuyo seno es 0,8, es decir, preguntarle a la calculadora cuál es el ángulo que tiene por seno 0,8, que ya habíamos dicho que era 53,1, y entonces si aquí es 53,1 grados, aquí es 90 menos 53,1, que nos sale 36,9 grados. Y de esta forma tengo resuelto el problema. Una cuestión interesante, se puede hacer un poco mejor de lo que lo he hecho yo ahora, porque si te fijas, para calcular este lado he usado el dato de la hipotenusa, y es conveniente para calcular el segundo apartado de un problema no usar el dato que habías obtenido tú, porque si me equivoqué aquí arrastraría el error. Habría sido más adecuado, una vez que he hecho el primer cálculo, para el segundo haber utilizado la tangente. Haber usado la tangente porque habría sido 20 partido de A, cateto opuesto partido de cateto contiguo, y calcular la tangente con la calculadora. Por supuesto que el resultado es el mismo, pero es una buena costumbre no utilizar, si puedes evitarlo, el dato que tú has calculado para los posteriores apartados. Y eso es todo. Tienes muchos más vídeos de trigonometría en los enlaces que te dejo aquí abajo, de triángulos, tanto rectángulos como de cualquier tipo. Ánimo con la trigonometría y hasta pronto.